Hola familia, ¿qué tal? Ya sabéis, esa ilusión llamada Fran Ortega. Hace unos días pasé un vídeo que era el vídeo se titulaba ¿qué vas a hacer con el tiempo que se te ha dado? Y ahí hablaba de ciertos viajes que hizo Jesús, los mencionaba, ciertos viajes que hizo Jesús por el mundo. Y bueno, pues está aquí Pau77, que se llama Silvina, desde Buenos Aires, y que nos dice que por qué no hablamos un poquito de eso, y luego más abajo está Greyla Pinto, que nos vuelve a decir lo mismo. Bueno, pues como a los seres humanos que no existimos, a los seres humanos que damos realidad dentro del sueño, nos gustan mucho las historias, los cuentos, pues vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de un cuentecito, de algo que ha ocurrido de forma ilusoria y que cuánticamente es una de las posibilidades, porque hay otras múltiples, infinitas ahí, pero vamos a hablar de esta. Y vamos a hablar de esta en la que Jesús, tener en cuenta que los escritos oficiales, los que reconoce la Iglesia Católica, bueno, el cristianismo en general, encontramos en Lucas 2,52 algo así, a la edad de 12 años de Jesús, dice: Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, tenemos historia de Jesús desde que nace hasta los 12 años, luego desaparece del mapa y vuelve cuando cumple 30 años, que es cuando empieza con su ministerio y tal, y con todos los líos que todos conocemos, ¿no? Entonces, tenemos que 15 años de historia de él, 12 y 3, 15. En cambio tenemos 18 años de historia en las que no sabemos nada, oficialmente, claro. Pero Jesús tuvo que hacer algo, no se metió en una cueva y se salió a los 18 años. Era una mente inquieta, no hace falta que... eso lo intuimos todos, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, todo lo que os voy a contar está aquí en el libro Los peluches de Dios 2, en el volumen 2. Lo conté aquí, pero bueno, os lo cuento ahora en vídeo. Resulta que en el año 1887, un periodista ruso, Nikolás Notovich, mira, lo que voy a contar ahora, hay gente que dice que es pura fantasía, que son invenciones, que están, y otros que realmente pasó. Sentir ahí en vuestro corazón, o preguntarle a él, dile, ¿en el sueño hiciste esto? Y que os lo diga. Entonces, Nikolás Notovich, periodista ruso, estaba por los Himalayas haciendo un reportaje y se cayó del caballo, se rompió una pierna. Entonces los monjes lamas le recogieron y se lo llevaron para curarle y le mantuvieron entre los muros del monasterio durante toda su convalecencia. Y bueno, pues poco a poco fue ganándose la confianza el uno del otro, de los unos del otro, y terminaron contándole una cosa, enseñándole unos escritos muy antiguos. Os estoy hablando del 1887, unos escritos que casi tenían 2000 años, 1880 o por ahí, o 50, unos escritos en los que hablaba del santo Isa, que era un joven de 14 años venido de Occidente. Tened en cuenta que Palestina, con respecto a la India o los Himalayas, es Occidente. Entonces, un santo venido de Occidente que traía de cabeza a todos los monjes, por su conocimiento del mundo, por su lucidez. Vamos, lo mismo que les pasaba a los rabís en las sinagogas de Jerusalén, que los traía locos cada vez que abría la boca el Jesucito de mi vida. Pues dejó huella, y de hecho aún veneraban su nombre en el 1887 como un santo en conexión con la divinidad, ¿no? Y cuentan, pues eso, que estuvo allí durante varios años, donde practicó sus técnicas de yoga, respiración, tantra, y
estaba documentado allí en ese monasterio, y no solo en ese monasterio, porque claro, luego eso despertó la curiosidad de Notovix, y ya una vez recuperado empezó a recorrer la zona y empezó a recabar más información de otros monasterios en los que hablaba de ese personaje venido de Occidente. Incluso se encontraron unas tablillas de barro donde estaban grabadas las conversaciones que mantenía con los monjes y cómo discutía con ellos sobre el mundo, la vida y el amor y la muerte y todo. Y estaban registradas en unas tablillas de barro. Bueno, pues esto dice algo que es evidente que Jesús no se quedó en casa, recorrió mundo. Es curioso que en el libro de Gary Renard, en las vidas que Jesús y Buda coincidieron, creo que se titula así exactamente, pues tenían una conexión muy profunda, Buda y Jesús. Pues es que Jesús fue allí, a la India, y yo que he estudiado Rebirthing con Leonard Orr, que fue el creador, que era alumno de Babaji, Leonard contaba que Babaji, que por lo visto tiene miles de años, yo no lo puedo afirmar, según Leonard Orr sí, pues Babaji le contaba a Leonard Orr que Jesús estuvo allí con él. Bueno, ¿te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Me da igual. Si esto es un cuento, es una historia, es una ilusión, no está pasando. Pero bueno, dentro de la ilusión es muy real o ocurrió, ¿no? Dentro del sueño ocurrió. Entonces, bien, hasta aquí es creértelo o no creértelo, ¿vale? ¿Te lo puedes creer o no creer? Yo me lo creo, desde luego, que dentro del sueño Jesús estuviera allí, como estuvo en Palestina y como que estuvo en Europa. Porque os tengo que contar otra cosilla. No sé si contarosla. Sí, os la contaré, ¿por qué no? Mirad, en geobiología, no, sí, en la tradición de la radiestesia, yo estudié radiestesia, ¿no? Para buscar las líneas Hartmann, las Curry, las Schumann, tal. El caso es que hay un punto energético bastante potente, y yo soy testigo, de eso ya nadie me lo puede negar, me lo puedes creer o no creer, ese es tu problema, pero que yo lo he visto, también es verdad. Entonces, para mí eso es lo que cuenta. Unos puntos energéticos tan potentes, que hasta ahora solo se han descubierto 7 en el mundo entero, y se llaman Rosa Santa, que es un vórtice energético tremendo. Entonces, 4 de esos vórtices energéticos están colocados justo en las 4 esquinas del Templo de Salomón, en Jerusalén, según cuentan los que han testado todo eso, radiestésicamente. Otros 2 puntos, ya van 4, 2 más están en la cordillera de los Pirineos. Los Pirineos son una cadena montañosa que hacen de frontera natural entre Francia y España. Donde veáis que se juntan Francia, buscad un mapa político y cuando veáis que cambia de color, esto es España, esto es Francia, ahí, esos son los Pirineos. Son unas montañas. No sé si hay algún pico que llegue a los 4000. Comparado con Colombia, Chile, Perú, Bolivia y todo esto, ridículos. Y si nos vamos al Himalaya, pues la mitad. Pero son unas montañas que hay que atravesarlas, ¿eh? Oye, yo no sé si llega algún pico, en España no, pero en Francia a lo mejor llega alguno a los 4000, pero por ahí andan, 3800, 3900, los más altos. Pero bueno, que son unas montañas considerables también. Y ahí hay 2 puntos energéticos. Uno en la frontera, en la zona francesa y otro en la española. La historia es que es curioso que ahí la tradición cuenta que María Magdalena vino, cuando huyó de Jerusalén, vino al sur de Francia, justo al norte de esas montañas. Cuando ya se acaban las montañas, pues terminó en la zona francesa, pero ahí, en la zona esa. Donde está la cueva de María Magdalena, que os recomiendo que si venís por acá, los de América, a esto, y los que sois de España y por aquí, pues os
recomiendo que vayáis a ese punto, que cojáis todo eso, que vayáis a Le Marie-le-Mer, las Marías del Mar, que es un pueblo donde supuestamente arribó la barca, el barco donde venía María Magdalena y tal, donde se recluyó en esa cueva y bueno, el caso es que ahí quedó esa impronta de María Magdalena. Es curioso que si buscáis buscar por internet Merkaba, que es esto es el Merkaba, dos pirámides invertidas de base triangular, que buscar maestros ascendidos Merkabas, y vais a ver que muchos, como Saint Germain, Portia, Hilarión, Serapis Bey, todos los representan con un Merkaba aquí en el corazón. Y curiosamente el Merkaba radiestésicamente también surge de la flor del lis. Y la flor del lis es una flor que se da en la Amazonía. En Europa no se conoció hasta que llegó Colón allí. Entonces, es curioso que si un maestro ascendido se le representa con el Merkaba en el corazón, porque lo tiene activado hasta tal punto que tiene ese Merkaba, os estoy hablando de ilusión, ¿eh? O sea, hoy me he saltado a la torera el curso de milagros. Que Dios me perdone, que Dios me perdone. Ya lo sé, estamos jugando, ese es un juego, pero ¿por qué te crees que lo hago? Entonces, el Merkaba aparece cuando tienes esa conexión, tienes integrado todo en el centro del corazón, en el amor, entonces se activa. Y la flor de lis emite el mismo campo energético, un Merkaba. Entonces, ¿quién te dice a ti? Porque es un misterio aquí en Europa, que se conoció antes en la simbología de la flor de lis que la propia flor. En la heráldica europea, sobre todo la española y la francesa, la que estuvieron en contacto con esa energía de María Magdalena, sobre todo en estas heráldicas, buscar, la mayoría de los escudos, de los apellidos, llevan la flor de lis, porque era símbolo de realeza, de nobleza, ¿no? Entonces, ¿quién te dice a ti que los predruidas, por así decirlo, los videntes de aquella zona, claro, aquí los chamanes europeos de España, celtas, tal, de los Pirineos, son los druidas, se llaman druidas, pero bueno, las predruidas, porque, bueno, para no confundir etiquetas, los videntes, los que tenían cierta sensibilidad con la naturaleza y tal, observaban a María Magdalena y veían ese campo energético saliéndole del corazón. Y entonces surgió de ahí. Esto es una película de Fran, ¿eh? Que lo escribo en mis libros, pero no me hagáis caso, que estas son mis especulaciones. Pero si observan eso y ven ese Merkaba, esa relación, ven la flor de lis también, están viendo ahí, y entonces se queda como en la raíz de los merovingios, la descendencia de Jesús y María Magdalena, según parece, que no, yo no voy a entrar en eso, porque Gary Renal dice que no tuvo hijos, y luego, por otro lado, es que me da igual, un día me lo cuentas. Y entonces, es que da igual. Los merovingios, los supuestos descendientes de Jesús y de María Magdalena, llevaban en su heráldica, y luego por ende toda la nobleza europea, o por lo menos de la zona esta, llevaban esa heráldica, su flor de lis. Pero no se conocía. O sea, si estoy hablando de la Edad Media, cuando se empezaron con la heráldica, no se conocía la flor en sí, porque estaba en América la flor. Entonces, se creó el Merkaba, se creó la simbología antes de conocer la flor. ¿Por qué? Pues posiblemente por esa conexión que hubo al observar los videntes, los sensitivos, esa flor, esa Merkaba en el corazón de María Magdalena. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, siglos después, surgió ahí el movimiento cátaro, y los cátaros, que es todo del sur de Francia, toda la zona de los Pirineos, los cátaros, que eran gnósticos. Los gnósticos comparten muchas cosas del curso de milagros. De hecho, yo sé que ahí
de los que me estáis viendo, yo sé que hay cátaros que me ven, porque os tengo controladillos. Bueno, no controlados, que os he reconocido. Entonces, ahí hay cátaros viendo estos vídeos, que son gnósticos, que ellos en el siglo XII ya reconocían que el cuerpo era una ilusión. Pero el problema de los cátaros es que lo intelectualizaron. Ellos sabían que el cuerpo era una ilusión, que el mundo era una ilusión, pero no lo habían integrado. No lo habían integrado. Lo habían intelectualizado, pero realmente por eso no se iluminaron, por así decirlo. El caso es que fueron aniquilados, hubo una cruzada contra ellos, los que sobrevivieron se pasaron a España, huyeron, se mezclaron con los templarios, se escondieron entre los templarios, que los templarios eran de armas tomar y los cátaros no eran como objetores de conciencia, no tocaban un arma. Pero bueno, se mezclaron para salvaguardarse entre los templarios, que luego los templarios cayeron en desgracia igual, pero bueno. El caso es que ellos tenían mucha conexión con toda la tradición de María Magdalena, el Santo Grial, que supuestamente pasaron de Francia a España. No voy a entrar en eso, porque son películas. Entonces, toda esa impronta energética se quedó ahí. ¿Por qué María Magdalena fue del centro del templo de Salomón, esos 4 vórtices Rosa Santa, fue a la zona donde están las 2 Rosas Santas, las otras 2, porque ahí queda una, ¿eh? No sé. Cuando Jesús viajaba con José de Arimatea a las Islas Británicas, que había 2 rutas, o venías por el mar hasta los Pirineos, la zona de los Pirineos, que es lo más estrechito para luego cruzar al Atlántico y seguir en otro barco hacia Inglaterra, lo que es ahora el Reino Unido. Esa era una ruta. Otra ruta era bordear España, Portugal, a través del estrecho de Gibraltar y luego subir hacia el Reino Unido, en barco. Pues la harían de varias formas, probando a ver cuál era la mejor. José de Arimatea iba al Reino Unido a comprar el estaño, que eran las minas más importantes que había en aquel momento, del estaño. Comerciaba, y entonces José de Arimatea se llevó a Jesús, le dijo: mira Jesús, tú con lo inquieto que eres, no te puedes estar quieto aquí en Jerusalén o en Palestina, vente conmigo, conoce mundo. Y yo he puesto que Jesús reconoció esas rosas santas en los Pirineos, y hay otra que es la que yo conozco, y por eso os digo que lo que he visto, lo he visto. Hay una en un pueblo de Salamanca, y lo siento, no tengo permiso. Está en una casa particular y no puedo decirlo, porque ya bastante líos ha tenido este hombre con toda la gente que se la junta ahí, ya no puede más. Bueno, pues ya está, yo lo respeto, pero yo he tenido la suerte de que me abrió las puertas de su casa. Y está construida, bueno, es un antiguo hospital templario que, hombre, ya está un poco reconstruido, pero los cimientos, las paredes y todo eso es del hospital templario. Y está el hospital templario construido alrededor de la Rosa Santa. Entonces, a mí me dice: mira, Fran, coge esta canica, una canica de una esfera de estas de cuarzo, que la podréis ver en muchas tiendas. Una esfera de cuarzo, dice: toma, coge una esfera de cuarzo. El cuarzo no es magnético, ¿eh? No, tú le acercas un imán y el imán dice: no es magnético, vale. Luego no es magnetismo. Entonces lo pongo en una esquina, me dice: ponlo en aquella esquina de la habitación, suéltala en el suelo, no suelto en el suelo, y ella misma empieza a rodar, como un póster gay, igual. Empieza a rodar, y cuando llega a la Rosa Santa empieza a hacer, y empieza a girar así alrededor del punto ese, a girar. Y yo digo: bueno, esto, si está inclinada el suelo, pues es porque la bola rueda por gravedad, pero luego porque se queda dando vueltas.
echas agua y no cae, no se resbala, luego no hay inclinación, no hay un plano inclinado que haga que la gravedad te haga avanzar hacia abajo, no, no hay nada de eso, el agua se queda allí, pero el cuarzo sí viene y se pone a rodar, y entonces tú te pones ahí y sientes como una energía dentro de la ilusión, ya sabéis, pero empiezas, entonces son esos 7 puntos. Para mí que Jesús estuvo ahí. Porque los templarios tenían muchísima información de Jesucito de mi vida. Y construyeron ese hospital ahí por algo, para sanar a sus enfermos. Bueno, estas son cosas que os cuento, que os lo podéis creer, no lo podéis creer. Esto es una tontería porque no nos lleva a ningún lado, pero bueno, nos divierte, nos distrae, os estáis distrayendo un ratito con este vídeo. Bueno, no estamos avanzando nada en ninguna dirección, simplemente distraernos. Oye, ¿y qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pues nos divertimos un rato, ¿verdad? Pues ya está, con cuentecitos y con historias. Pero ahora voy a unos hechos que se pueden contrastar. Entonces, resulta que en los Himalayas hay una lengua que se llama Naga, que curiosamente es muy parecida al maya. Os estoy hablando de los Himalayas y os estoy hablando de América, del norte, en México. ¿Cómo es que hablan parecido? En aquellos tiempos ni se conocían, ¿eh? Ahora coges un avión y te vas de un lado al otro y en 12 horas estás. Pero en aquellos tiempos es que ni se conocían. Los de aquí no sabían que existían estos y los de estos no sabían que existían los de allá. O sea, en cambio hablaban casi la misma lengua. Hasta el punto de que tengo yo aquí una tabla, pero la voy a acercar ahí a la cámara, para que veáis, solo son los números, en maya y en naga, para que veáis la gran diferencia que hay fonéticamente entre ellos. No sé si se verá. ¿Se ve? Prácticamente las mismas palabras. No sé si se habrá enfocado, desenfocado, no sé. Si se ha desenfocado, lo siento. Son prácticamente los mismos. Jun, en maya Jun, naga Jun. Maya Kas, 2, en naga Ka. El 3, Ox, Ox. El 4, San, Kan. El 5, Jo, Jo. El 6, Usak, Uak, en naga. El 7, Uasak, en naga, Uasak. El 8 en maya, Bolán, en naga, Bolán. Y el 9, Lahun, y en naga, Lahun. Vamos, prácticamente lo mismo. Pero esto tampoco tiene ninguna importancia, simplemente puede ser casualidad, o como cuentan los antropólogos, que los del Himalaya migraron a través por Alaska y bajaron luego a los Pirineos, a los Andes, y por eso se parecen tanto físicamente los tibetanos y los andinos puros, que están a 4000 metros, los incas, los quechua, toda la gente que vive ahí se parece muy físicamente a los tibetanos, porque dicen que comparten la misma raíz. Bueno, el caso es que en esa migración a lo mejor pudieron llevar el naga y ya que pasaban por México, pues lo dejaron allí, yo qué sé, no me da igual, montaros vosotros la película que queráis con esto, a mí qué más me da, lo que vosotros queráis, si la imaginación es libre. Pero ahora viene lo más bonito de todo. Y ya dejo el libro. Resulta que si leéis los evangelios, buscad qué fue lo último que dijo Jesús. Lo último. Dijo, Eloi, Eloi, lema sabactani, en arameo, que viene a ser traducido al castellano como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Os dais cuenta que es una expresión de dolor, de desesperanza, de desconfianza. Jesús, desconfiando de Dios.
Los estudiantes de un curso de milagros, que ya sabemos que ahí ya estaba completamente despierto, que sabía que no era Jesús, por eso la crucifixión, aquí no está pasando nada, ¿cómo es posible que diga una frase que te induzca a sentir la desconfianza en Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Verdad? Parece que no encaja. Pues cuando cuente esto voy a entender por qué encaja. Resulta que en Naga, esa frase también tiene sentido. Eloi, Eloi, lema sabachthani. En Naga, en el idioma que se habla en esa zona de los Himalayas donde estuvo Jesús, que por supuesto pues aprendería, si discutía con aquellos, pues hablaría su idioma, naturalmente. El Naga, Eloi, Eloi, lema sabachthani, tiene significado, pero no tiene el mismo significado que en arameo. ¿Y cómo es posible eso? Pues sí, mira, es posible. Por ejemplo, en España, en español, tenemos una palabra, piano, ¿no? Para un español, un piano es un instrumento de música, ¿verdad? Pero si tú dices piano en Italia, ellos entienden piano como despacio. Piano, piano, Celentano, vamos despacito. Piano, piano, despacito, despacito. O piano de planta, de piso, un 10 piano, el 11º piso, el 11ª planta. Piano en italiano es planta de piso o de espacio, pero piano en español es la misma palabra. Si tú en España dices burro, o en Hispanoamérica dices burro, es un animal cuadrúpedo, parecido a un caballo, más pequeñito, peludo y tal, pero si tú dices burro en Italia, eso es mantequilla. Tú pides burro en un restaurante y te traen mantequilla, para que te untes en el pan. Si tú dices en castellano gamba, pues gamba es como un camarón, es un langostino pequeñito del mar, una gamba. Si tú dices gamba en Italia, te estás refiriendo a la pierna, la gamba es la pierna en Italia. Luego, las mismas palabras tienen significados distintos, pero esas palabras tienen significado tanto en un sitio como en otro. Tú dices gamba y nadie se lleva a qué estás diciendo, las manos a ver, no, te estás refiriendo a la gamba, a la pierna en Italia, o a la gamba del molusco. Por lo tanto, del mismo modo ocurre con el naga y con el arameo, que hay palabras que son las mismas palabras, solo que con significados distintos. Y es curioso, porque Eloi, Eloi, lema sabachthani tiene, en esa forma de construir la frase, tiene significado en naga. Lo que pasa que no es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La traducción al castellano sería me entrego al preludio de tu presencia. Me entrego al preludio de tu presencia. Y aquí viene lo maravilloso del capullín este, que es que no le puedo querer ya más. En una sola frase, una es unidad. Fusionó la dualidad, porque si os dais cuenta, una frase dicha en arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se sustenta en el miedo, en la desconfianza. Y la otra, me entrego al preludio de tu presencia, en la entrega es confianza y amor. Unifica la dualidad a la que nosotros damos realidad como amor dentro del sueño y miedo dentro del sueño, la unifican en una sola frase, como colofón final de su presencia aquí, en el sueño. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, me entrego a tu presencia. Depende si lo entiendes en arameo o lo entiendes en naga. Pero con una sola frase, con unas mismas palabras, unifica la dualidad. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? El Jesucito de mi vida, las que nos lía.
y nosotros aquí viéndolas venir. Pues sí. Está ahí en el libro de los peluches de Dios 2, que ya tiene sus añitos. Pero bueno, hacía muchos años que no hablaba de esto, pero bueno, me lo habéis preguntado y tal, bueno, pues sí, os lo cuento y lo comparto con vosotros, y así ya pues también lo sabéis. Bueno, sacar vuestras propias conclusiones, entender que Jesús viajó por el mundo que se conocía en aquel instante en este lado del planeta, evidentemente. Y fue dejando su impronta y fue recogiendo la impronta de los lugares. Bueno, espero que os haya divertido, porque esto es un cuento, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el curso de milagros, ni con nada, ni con el Ho'oponopono, ni nada, pero bueno, es para distraernos, ¿vale? Venga, gracias por estar ahí y nos seguimos viendo en otros vídeos, ¿vale? Chao.